Bueno, muy buenas noches a todas y a todos los que nos siguen a través de este esfuerzo comunicacional que nos tiene a todos tan motivados en estos primeros días, primeras 2 semanas, llamado El Faro. Mi nombre, como saben, es Héctor Solano. Este, y hoy damos continuidad a nuestro ciclo de entrevistas que comenzamos la semana pasada con el aporte de Juan Carlos Monedero. El pasado lunes tuvimos, a propósito de la promulgación en nuestro país del matrimonio igualitario, una entrevista muy buena con Emma Gamboa, que hizo nuestro compañero Antonio Ortega, que la pueden encontrar en nuestro canal en YouTube. Y hoy, para seguir con eso, nos acompaña una gran amiga de muchos años, a quien conocemos de diversas partes y de diversas experiencias, Alina Duarte, con quien vamos a conversar unas 3 horas, no, vamos a hacer breves, no, eh, sobre diversos temas de la actualidad en América Latina. Alina es periodista, independiente, es investigadora senior del Consejo de Asuntos Hemisféricos de América Latina, si me corregís. No. Y bueno, también fue durante muchos años corresponsal de Telesur en los Estados Unidos, entre muchas otras cosas entre muchas otras tareas de la militancia que ha desempeñado durante estos años, y siempre una compañera no solamente comprometida con las causas de la patria grande, sino que una gran feminista, internacionalista y una gran amiga. Así que muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos en estas primeras entrevistas del Faro, que es una iniciativa que a todos nos tiene con muchas ilusiones. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Así es, ya tiene muchísimos años que nos conocemos. Y bueno, esta será una aportación más. Como siempre, es un gusto platicar contigo, Héctor. Bueno, para entrar en materia, dada la experiencia tuya por tantos años en los Estados Unidos, y sobre todo en tu vinculación, digamos, si se quiere, con la comunidad de latinoamericanos en los Estados Unidos, quisiéramos comenzar la entrevista conversando sobre cómo viven, cómo sufren todos esos hermanos, las implicaciones de vivir en ese país en un contexto de pandemia global como la que tenemos hoy día con el coronavirus. Eh, Además, o adicionadamente, a lo que supone Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y lo que sabemos al respecto. Bueno, yo estos días sobre todo he tratado de poner el énfasis en que esta pandemia lo único que ha hecho es profundizar esas desigualdades estructurales que ya existían, ¿no? Y que a veces cuando se habla de la comunidad latina en Estados Unidos, poco se habla de qué estamos haciendo allá, qué estamos haciendo en el norte y por qué llegamos al norte. Y creo que es uno de los grandes mitos a derribar, ¿no? Que un día no nos despertamos y migramos porque no teníamos nada mejor que hacer, sino porque fue precisamente Estados Unidos quien a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, ha estado interviniendo en la política de nuestros países, ha fomentado golpes de Estado, ha colaborado en una guerra civil, por ejemplo, en El Salvador, y que El Salvador es uno de los casos también más llamativos, ¿no? Porque las narrativas son que hay muchísima gente en general de Centroamérica migrando hacia Estados Unidos, pero poco se dice que estos grupos que hoy conocemos como las maras en El Salvador, bueno, se crearon en Los Ángeles y después fueron exportados. En el marco de la guerra civil, estas técnicas de mafias, de gángsters en Estados Unidos, bueno, fueron exportadas estas técnicas nuevamente a través de pues, la deportación de miles de personas de Estados Unidos a El Salvador, y eso es lo que origina esta situación
situación específicamente en este país. Bueno, en el caso de México, el Tratado de Libre Comercio también profundizó esta migración en todo el país, la violencia, esta llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, hay muchísimos desplazados a causa de la misma participación de Estados Unidos, y que cuando llegan a la frontera, entonces sí se empieza a hablar de la comunidad latina en Estados Unidos por una cuestión totalmente racista, supremacista, y que a veces también se nos olvida que, o creo que esas parecen ser las narrativas de algunos medios de comunicación, que Donald Trump es el enemigo, cuando en realidad es todo este sistema y sobre todo un país que ha sido anclado en la esclavitud, en el despojo, en las guerras, en la discriminación, como Estados Unidos. En eso se basa básicamente este país. Entonces, claro, la comunidad latina, la comunidad migrante en Estados Unidos definitivamente ya se enfrentaba a una situación de total desigualdad en este país, de racismo estructural. Hay un colectivo que se llama colectivo Nunca Más en Estados Unidos, que es básicamente un grupo de judías y judíos que hoy, siendo sus familiares víctimas del Holocausto, están diciendo que eso ocurre nuevamente en los que llaman campos de concentración en Estados Unidos en la zona fronteriza, ¿no? No les llaman centros de detención, les llaman campos de concentración. Entonces hay toda una serie de desigualdades. Ya de por sí había miles de muertes al año a causa de la brutalidad policial en contra de la comunidad afroestadounidense. También en la frontera han habido asesinatos de migrantes. En los centros de detención mueren niñas y niños detenidos, personas LGBT. Es decir, esta desigualdad ya se venía dando. Y una vez que forman parte de la sociedad estadounidense, pues tienen estos trabajos totalmente precarizados, y que ahora con la pandemia también llama la atención que ahora esos que históricamente fueron deportados, excluidos, discriminados, etcétera, ahora son llamados trabajadores esenciales, ¿no? Y es que ahora desnuda esta pandemia el lugar que realmente ocupa la clase trabajadora, sobre todo latina, en Estados Unidos, que aportan a la economía estadounidense, pero aún así son tratados como personas totalmente desechables en este sistema productivo, pero que ahora son los que ya se dieron cuenta que están alimentando al pueblo estadounidense. Entonces, ahora específicamente en los campos en donde se cultiva, no están siendo deportados, al contrario, han sido llamados trabajadores esenciales. Pero también nos enfrentamos a una situación en donde, así como habían sido discriminados y aislados, despojados históricamente, son los que se encuentran en peores condiciones en frente de esta pandemia, no solamente porque siguen siendo esa clase trabajadora que sigue saliendo a sus centros de trabajo, ya sea en el campo, en los hospitales, etcétera, no solamente eso, sino que al haber experimentado por décadas esta situación de desigualdad, también tienen mayores probabilidades de enfermarse, de fallecer, por tener una mala alimentación, por tener ni siquiera tienen acceso a veces a vivienda, ¿no? Esta idea incluso del confinamiento se tiene muy ya establecida en la psique de la sociedad, en donde todos podemos ir a algún lugar a aislarnos socialmente. Eso no pasa, ¿no? Y no pasa en el caso de decenas de miles de personas en Estados Unidos que no tienen hogar o que no tienen incluso para comer. No solamente es ahora el tema de la pandemia, sino que de por sí ya se enfrentaban a esta situación de no poder comer 3 alimentos al día, y que ahora las filas, no solamente en el área, no solamente en California o en Pittsburgh, hay imágenes de filas enormes, kilométricas, que también se llama la atención, porque sí tienen para un coche, ¿no? Que es parte de vivir en Estados Unidos. Hay muchísima gente que compra un coche porque es parte de crecer, ¿no? Del sueño americano, y son filas kilométricas de coches y coches y coches y coches buscando alimentos diarios, ¿no? Y eso está pasando a 10 minutos de la Casa Blanca, eso está pasando en la zona metropolitana estadounidense, con muchísima gente latina, hispana, afroestadounidense, que ha sido incluso víctima de toda esta gentrificación del área de Washington, D.C., y que a 10 minutos de la Casa Blanca la gente se forma por horas para recibir alimentos. Entonces, hay toda una cadena, yo por eso insisto, ¿no? Que
que esto se trata de la profundización de esa desigualdad que ya existía, pero que ahora incluso los medios que se dedicaron a fomentar esta idea del sueño americano, pues no lo pueden ocultar, claro, porque son millones de personas, son más de 36 millones de personas que han solicitado seguro de desempleo, hay millones de personas que se han quedado sin trabajo, sin capacidad de pedir ese seguro de desempleo, todavía sigue la maquinaria de las deportaciones, hay muchísimos contagios dentro de estos centros de detención y no los han dejado salir, es decir, todo esto ya ocurría, pero ahora es el doble o el triple de trágico, ¿no? Sí, bueno, de hecho la pandemia del coronavirus también ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que hasta hace muy poco tiempo relativamente parecía saldado, entre comillas, entre lo público, lo privado, el rol del Estado. Y yo te quería preguntar precisamente en ese eje en relación a cuál es el estado de la discusión en Estados Unidos, porque creo que fue el domingo o el sábado, el New York Times publicó una plana con los más de 100,000 fallecidos, con los nombres, esto es muy impactante. Incluso te lo digo acá, en Costa Rica, por suerte no tenemos un problema humanitario tan tremendo como si lo tiene Brasil, con Bolsonaro, etcétera. Han sido apenas hasta ahora como 8 personas las que fallecieron por coronavirus, y solamente en Estados Unidos murieron 20 costarricenses, o sea que murieron más costarricenses en Estados Unidos que los que han muerto acá propiamente. Y entonces yo te quería preguntar sobre cuál es el estado de la discusión internamente en Estados Unidos a propósito de cómo el neoliberalismo pareciera colapsar, al menos en esta parte de la salud pública, ¿no? También con los antecedentes de Obama en su momento, todo el bloqueo que hubo contra su reforma del sistema sanitario, la irrupción de Bernie Sanders, en fin, con todos estos temas, ¿cómo lo ves vos en términos del estado de la discusión allá? Pues yo creo que primero hay que decir que los medios de comunicación han invisibilizado a todo un sector que ni es republicano ni es demócrata, ¿no? Hay un montón de gente que no se asume como parte de ese bipartidismo que ha reinado por décadas y que hoy hay ya debates abiertos sobre la vía socialista y la participación del Estado como regulador y como el ente que tiene que satisfacer necesidades básicas como vivienda, salud, educación, etcétera. Y por eso fue que Bernie Sanders tenía tanto impacto dentro de la población. Lamentablemente, y contrario a lo que digan los medios hegemónicos y el mismo Departamento de Estado, etcétera, no hay una democracia real en Estados Unidos. No es el voto directo de la población el que se refleja realmente en los dirigentes. Y por eso es que Bernie Sanders, a pesar de tener un movimiento de masas sin precedentes, no logra ser el candidato demócrata, porque es a través de miles de mecanismos y obstrucciones realmente a una democracia directa la que impiden que alguien como Bernie, sin ser un comunista, sin hablar realmente de redistribución de las riquezas al 100%, no, es un tipo que en Europa sería considerado totalmente alguien de centro izquierda, ¿no? Que no causaría tanto revuelo de no ser porque estaba compitiendo para las elecciones en el imperio estadounidense, ¿no? Entonces, claro que hay un movimiento, sobre todo muy juvenil, que se enfoca en que ya no hay una satisfacción de estas demandas. No solamente somos los jóvenes latinoamericanos los que hemos sido víctimas del neoliberalismo, claro que los jóvenes en Estados Unidos también, que han visto las deudas crecer de manera brutal, ¿no? Deudas estudiantiles, deuda hospitalaria, es decir, incluso esos conceptos que tal vez en nuestros países ni siquiera los tenemos presentes, o al menos, te lo digo, en México o en algunos otros países, esto de la deuda hospitalaria, creo que no es algo que nos es tan familiar. La deuda estudiantil, bueno, tenemos educación pública en varios de nuestros países, ¿no? Y es algo que en Estados Unidos es imposible cuando uno les dice que no pagaron más que, yo pagué $1 por mi educación universitaria y es como, ¿cómo, no? O sea, pero explícanos, ¿y cuándo la vas a pagar? Y no, es que no la voy a pagar porque es pública. La idea de lo público todavía cuesta mucho trabajo, pero claro que está en el debate.
Ahora, yo sí creo que si esta pandemia hubiese ocurrido antes de todo el proceso de las primarias demócratas, claro que hubiese influido en que más población se dedicara a poner este debate realmente en todos los espacios y Bernie Sanders pudiera haber sido el candidato a pesar de toda esta serie de mecanismos que obstruyen este voto directo para saber quién va a ser el candidato. Entonces, sobre todo hay un fenómeno que me llama mucho la atención, que es que ahora partidos que se llaman el Partido por el Socialismo y la Liberación o el DSA, que básicamente son jóvenes que apoyaron a Bernie Sanders durante todos estos años, han incrementado sus membresías durante estos meses desde que Bernie dejó la oportunidad de ser el candidato, ¿no? Se retira, entonces hay miles de jóvenes que deciden sumarse a estos partidos que si bien el DSA, los socialistas democráticos de América, que se llama, no tiene una postura, digamos, socialista, como un socialismo vaya, marxista, leninista, no, es una socialdemocracia, ¿no? Pero, por ejemplo, el PSL, el Partido por el Socialismo y la Liberación, sí la tiene, se pronuncia en política exterior, en temas de Cuba, Venezuela, Corea del Norte, etcétera. Y ha habido una suma de gente a estos partidos. Entonces, hoy sí hay un debate sobre lo público, sobre el rol del Estado, sobre la necesidad, sobre todo de un sistema de salud pública y que a veces también creo que en el exterior no se entiende mucho por qué es tan importante un sistema de salud pública en Estados Unidos. Les cuento, simplemente hubo quienes al principio acceder a una prueba de coronavirus llegó a costar $35,000. $35,000 que evidentemente la gente no tiene para pagar, ¿no? Es imposible. Hay gente que está muriendo sin siquiera saber si era de coronavirus o no, y sobre todo son poblaciones afroestadounidenses. En el caso de Nueva York, Manhattan es donde se registran menos casos de coronavirus, pero en la zona del Bronx, en la zona de State Island, en las zonas latinas, afroestadounidenses, es en donde se registra el mayor número de muertes, ¿no? Simplemente una tercera parte de los muertos en Nueva York, pues son de la comunidad latina. Entonces, ahí hay un debate de por qué sí se necesita un sistema de salud pública y que, insisto, que a lo mejor de haberse ocurrido la pandemia meses antes de las elecciones primarias demócratas, tal vez Bernie Sanders hubiese sido sí o sí el candidato demócrata. No. Está apagado tu micrófono. Ahí, ¿no? Es que hay un ruido de la calle que me... Bueno, ahí un poco escuchando tu respuesta pensaba en vinculándolo tal vez a los temas como más de la geopolítica, que siempre surge esta discusión, si se quiere, o estas reflexiones acerca de cuán viable es esperar que el imperio caiga desde adentro, ¿no? Que muchas veces es este debate entre aquellas personas o aquellas compañeras y compañeros que consideraron en su momento factible que el poder establecido en Estados Unidos le permitiese a un personaje como Sanders llegar a la presidencia de ese país, o quienes por ahí eran más escépticos y que decían, no, lo que terminó pasando era lo que todos sabíamos. Y yo creo que un poco la verdad, si se quiere, estaba como a mitad de... Pero eso lo pensaba a propósito también de lo que vimos en estos días con relación a Venezuela y particularmente con el tema de los buques iraníes en el Caribe, que tal vez por estar sucediendo en este momento no lo dimensionamos, pero es un clivaje histórico de mucha relevancia con relación a cómo Estados Unidos entendió su relación con... Es decir, que creo que estos debates sobre lo público internamente en Estados Unidos también son expresión de o pueden ser expresión también de un proceso de descomposición de la hegemonía estadounidense en el mundo, digamos. Entonces ahí yo quería como que te refirieras a cómo ves lo de Venezuela en esa clave, digamos, de la geopolítica y de la disputa entre los imperios a nivel como global.
Sí, bueno, a mí me queda claro que estamos ante la reconfiguración no solamente de, podría ser una nueva fase del capitalismo, ¿no? Yo soy de la teoría de que el capitalismo no se va a destruir nada más porque lo deseemos o porque creamos que va a colapsar. Definitivamente esto es una lucha de clases y una reconfiguración también de la geopolítica. Y eso es el tema de Venezuela, de Irán y de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos no solamente ha demostrado su ineficiencia al ser un estado rector de lo que ocurre dentro del mismo país, se ha dedicado a rescatar a los banqueros, a rescatar a las empresas. Jeff Bezos está a punto de ser el primer trillonario en la historia, es decir, la acumulación de riqueza, el proceso de acumulación de riqueza continúa. Sin embargo, también Estados Unidos ha provocado este tipo de expresiones entre Irán y Venezuela. Y esto lo digo por todas estas medidas económicas unilaterales que ha venido imponiendo durante varios años, especialmente durante, me refiero a la administración de Donald Trump, donde ha dejado cualquier tipo de multilateralismo. Se ha retirado del acuerdo nuclear de Irán, del acuerdo de clima de París, de los tratados de misiles de corto y mediano alcance. Es decir, ha ejercido a través del unilateralismo una hegemonía que ya no tiene. Entonces, al momento en el que impone estas medidas a varios países, específicamente a Corea del Norte, a Rusia, a Irán, a Venezuela, que ha hecho pues una reconfiguración del mismo mapa geopolítico, ha hecho que estos mismos países hayan decidido establecer una nueva serie de relaciones diplomáticas, de cooperación económica, política, internacional. Esto se refleja en nuevos grupos, incluso dentro de la ONU. Por ejemplo, en el caso de Venezuela se hizo un grupo específico de la ONU en contra de las sanciones, fue articulado por Venezuela, pero eso ha impactado en la discusión sobre las sanciones, las mal llamadas sanciones, que son estas medidas unilaterales de Estados Unidos en Irán y en otros países. Entonces, ahora que vemos estos buques de repente llegar a Venezuela, pues claro que estamos hablando de un nuevo orden, en donde por más que haya amenazas de Estados Unidos, de ustedes no pueden hacer eso, ¿no? Dejó de ser el policía del mundo y por la vía de los hechos está ocurriendo que están desacatando las órdenes que en algún otro momento era impensable, ¿no? Que bueno, han pasado muchas cosas también en estos últimos años. El derecho internacional y la violación del mismo durante los últimos años también ya es regla por parte de Estados Unidos, ¿no? Y eso lo hemos visto en N cantidad de ocasiones en donde el derecho internacional es lo último que le importa y ha decidido imponer sanciones, ha decidido quitarle su embajada a Venezuela en Washington, D.C., ha decidido hacer lo que sea. Entonces, ahora yo creo que ese nuevo horizonte que está emergiendo, ya sea, lo decía yo, por el tema del capitalismo, porque también pues el capitalismo no siempre fue este capitalismo neoliberal que estamos viviendo, ¿no? Siempre hubo una fase comercial, financiera, etcétera. Entonces yo sí creo que estamos ante la posibilidad de esa reconfiguración a escala global en donde se tendrán que adaptar, de acuerdo a la lucha de clases, este nuevo sistema, estas nuevas cualidades. Definitivamente el neoliberalismo no nos queda duda que queda agotado. Ahí están las expresiones antes de la pandemia, en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, incluso saliendo en Colombia, en Francia, ¿no? O sea, este desgaste del modelo neoliberal ya se venía dando y eran demandas antineoliberales, antisistémicas las que estaban en las calles. ¿No? No solamente es una especulación teórica, no, la gente estaba protestando en contra de este sistema que ya estaba desgastado y en Estados Unidos es totalmente la misma situación. Entonces, estamos ante ese panorama, vienen estas nuevas alianzas, claramente China ha demostrado una hegemonía en un militar, tecnológica, ¿no? Incluso llama la atención que ahora ya hay países por encima, a pesar de que en China se origina el coronavirus, ya hay países que tienen más muertes que las que tuvo la misma China continental durante esta pandemia. Entonces, hay una nueva reconfiguración de fuerzas, hay una nueva transición, me atrevería a decir, en estas fases del capitalismo. No sé si tal vez con esta indignación popular por varias latitudes podamos pensar que se pueda acabar el capitalismo y podamos ver emerger algo totalmente nuevo, pero sí hay una transición entre el debate de lo público, lo privado, la hegemonía estadounidense y la reconfiguración del nuevo orden mundial,
que más que, esa frase es como un poco extraña, a mí nunca me ha gustado el nuevo orden mundial, ¿no? Pero sí de estos nuevos lazos de cooperación en donde vemos no solamente, que no es menor, no solamente los buques iraníes, venezolanos, nuestra alianza, que también cabe destacar que la región ha decidido también darle la espalda a Venezuela en ese sentido, ¿no? Porque bien se pudo ayudar a Venezuela y no fue el caso. Eso también creo que habla mucho de qué está ocurriendo, ¿no? Que a lo mejor Venezuela no está en el centro ya del debate y que hay gobiernos que se dicen de izquierda, pero tal vez no lo son del todo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo también eso. Y el tema de cómo se está resolviendo la crisis sanitaria, que han sido doctores cubanos los que han estado por todas partes, que ha sido ayuda médica china, insumos chinos, insumos rusos. Es decir, claro que hay una nueva reconfiguración, al menos también en la cooperación internacional. Tu micrófono. Ahí. Sí, de hecho, el otro día escuchábamos a Rafael Correa justamente plantear en esta misma línea la necesidad de los organismos que en su momento fueron pensados como la CELAC, la UNASUR, que al menos eran proyecciones para contener la hegemonía diplomática de los Estados Unidos, y en contextos como este uno efectivamente resiente mucho el silencio tanto de propios como de extraños, porque no solamente son los gobiernos neoliberales o de derecha los que miran hacia otra parte con relación a lo que pasa en Venezuela, sino que también gobiernos populares, o que al menos fueron expresiones de gobiernos que llegaron representando sus intereses. De hecho, el otro día escuchaba yo en una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández, el presidente de Argentina, decir que para él lo que se veía venir ahora no era necesariamente el final del capitalismo, pero que al menos esta crisis permitía discutir qué tipo de capitalismo es el menos nocivo, si se quiere, para la humanidad, ¿no? Y toda esta tensión entre el capitalismo financiero, el capitalismo productivo y demás. Y ahí yo te quería preguntar por el tema de México, porque en este contexto me parece que tanto Argentina como México, a pesar de las contradicciones que puede haber en cada uno de esos procesos, son dos bastiones fundamentales, digamos, frente a todo esto que vos venís describiendo. Pero también sabemos que es un país que tiene no solamente muchas complicaciones, empezando porque hay territorios muy amplios sobre los cuales el Estado ni siquiera tiene la forma de ejercer la soberanía, hay un problema terrible con el crimen organizado, pero también está la cercanía con Estados Unidos, que supongo le marca limitaciones muy grandes a la figura del presidente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tendrías vos que decir al respecto del proceso mexicano ya casi a un año y medio de haber asumido la presidencia López Obrador? Sí, bueno, Andrés Manuel llega definitivamente con un respaldo popular increíble, su popularidad todavía se mantiene alta, ha sido la suma de varias luchas durante 12 años, más de 12 años. Andrés Manuel no viene de las élites, a diferencia de los gobiernos anteriores, que venían de grupos empresariales, económicos, ya establecidos desde décadas atrás. Andrés Manuel no es el caso, tiene, insisto, un respaldo popular. Sin embargo, su gobierno, su gabinete, no se conforma con esos intereses de clase. Es decir, su gobierno no es un gobierno obrero, campesino, popular, a pesar de haber llegado con el respaldo de todos esos sectores. Andrés Manuel decidió hacer una alianza con los grupos empresariales,
tiene asesores en la presidencia que vienen directamente de la oligarquía mexicana. El partido también tiene a muchos representantes del sector empresarial y eso hace que veamos, que yo al menos pueda visibilizar algunos de los grandes errores también de la izquierda latinoamericana, sobre todo estos gobiernos progresistas durante los últimos 20 años, que se replican en México. Está esta alianza, hay claramente medios de comunicación totalmente conservadores que se dedican a golpearlo día y noche, pero también es cierto que no hay un proceso cero autocrítico, ¿no? En muchos de los casos, que ha incluso en algunos momentos orillado la discusión a la criminalización de movimientos sociales, a la criminalización del movimiento feminista, a dar una respuesta contraria al tema de migración que nosotros esperábamos que fuera un gobierno con una visión mucho más humanitaria y que en el discurso, en los proyectos totalmente lo es, pero el momento de militarizar y sacar a la Guardia Nacional a hacer esas tareas, evidentemente no ha sido la respuesta. Estos centros de detención de los que nos quejamos en Estados Unidos también existen en México, hay una violación brutal de los derechos humanos y el gobierno ha optado, a pesar de tener un año y medio casi de haber llegado al poder, por el silencio, ¿no? El silencio o la omisión o la falta de autocrítica es una constante. Aún así, el gobierno creo que ha decidido priorizar y que eso ha sido el eslogan, la frase de Andrés Manuel de hace muchísimos años, ya era la tercera vez que competía para la presidencia y que siempre su prioridad, y él lo dijo, eran los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y es real que su política interna se ha dedicado a eso, se ha dedicado a buscar una manera de redistribuir la riqueza a través de programas sociales hacia los pueblos indígenas, hacia las madres solteras, hacia los adultos mayores, las comunidades indígenas. Eso sí ha ocurrido y eso básicamente ha sido sus informes económicos, el ver cómo se ha avanzado en este tipo de proyectos. Ahora, la pandemia lo que ha hecho es nuevamente agitar esa contradicción en los intereses del gobierno. Si bien en un discurso y por la vía de los hechos también ha aplicado este tipo de medidas sociales, ¿no? Populares para disminuir la pobreza, lo cierto es que le ha apostado a esta alianza de clases que pues hemos visto que lo único que pasa cuando se trata de sostener eso en América Latina pues son golpes de Estado, ¿no? Ya sean legislativos, ya sean por la vía militar, y eso no se entiende aquí, y se entiende en tanto que lleva poco en el gobierno y trata de solidificar su proceso, pero no muestra, o al menos yo sigo sin creer que su prioridad sea acabar con esa lucha de clases a través de empoderar a la clase trabajadora, a los históricamente excluidos. ¿Por qué? Porque la clase empresarial, por ejemplo, ahora la pandemia, si bien la respuesta a la crisis sanitaria ha sido aplaudida por la Organización Mundial de la Salud, este gobierno ha insistido en que las condiciones de infraestructura que se habían tenido en este país habían sido totalmente desmanteladas durante el periodo neoliberal en México, lo cual es totalmente cierto y comprobable en cualquiera en cualquier momento, puede ser un hospital, nunca hay medicina, nunca hay nada. Bueno, ahora se invirtió a tiempo récord en hospitales, en infraestructura, se contrató a mucho más doctores, enfermeros, enfermeras, etcétera. Es decir, la respuesta tal cual a la crisis sanitaria, claro que ha sido buena, ¿no? Y sería estúpido creer o negarlo. Eso ha ocurrido. Sin embargo, eso no está aislado, no nada más podemos hablar de... Disculpa que te interrumpa, porque yo creo que eso que decís es muy importante, porque incluso en sectores progresistas, si se quiere, no sé si interesadamente o ingenuamente o una combinación de las dos cosas, se ha querido instalar un lugar común como de que el gobierno mexicano ha manejado mal la pandemia, en desconocimiento de cosas como estas que vos decís al respecto de la figura del ministro de Salud. Y uno también del otro lado, uno le da seguimiento a la prensa mexicana y uno ve más bien una derecha al alza, incluso muchas veces con planteos golpistas. Entonces creo que son como algunas de las cosas que se tienen que tomar en cuenta. Yo he escuchado compañeras que plantean que López Obrador en relación a la pandemia es igual a Bolsonaro, y es como...
como, Claro, sí, como hay también la todo un... desorientación. Sí, yo creo que tiene que ver con que a los gobiernos progresistas no se les permite, pero ni tantito, ¿no? O sea, y no van a esperar a que Andrés Manuel logre consolidar un gobierno obrero popular campesino como para derrocarlo. Estos intentos, estando, tú decías, con esta cercanía a Estados Unidos, claro que van ocurriendo. Y por eso es que de repente me llama mucho más la atención que existiendo este tipo de factores en donde Andrés Manuel ha sabido responder en una población de más de 130 millones de habitantes, que claro, hay más de 68,000 contagios acumulados y más de ya cerca de 8,000 fallecimientos en este país, claro que es grave, pero con una estructura sanitaria totalmente desmantelada, creo que pudo ser peor, ¿no? Y no es justificación, ni mucho menos, pero sí hay una respuesta total respaldada por el grueso de la población al tema de la pandemia. El hecho de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se ha incorporado al equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, claro que es respaldado por la población. O sea, la población en México no te va a decir, bueno, sí, hay un sector, evidentemente, ¿no? Como en todos los países, que están no solamente en contra de todo lo que haga Andrés Manuel, sino en contra de todo lo que significa la cuarta transformación, que se le llama a este proceso encabezado por Andrés Manuel. Sí hay un sector, evidentemente, y que también eso lo explica estos medios conservadores que se han dedicado a dudar de 24/7 de tiempo completo sobre las cifras, sobre la enfermedad, o sea, pero desde que antes que llegara a México, ¿no? O sea, antes de que llegara a México, estos medios de comunicación ya estaban diciendo que aquí iba a haber decenas de miles de muertos y hasta parece que están frustrados porque no los haya, ¿no? O sea, eso es lo fuerte. Y que han llamado abiertamente a incluso medios de comunicación, uno de los noticieros más importantes del país, llamó a desconocer a la autoridad sanitaria abiertamente. Pero la respuesta que más me frustra como mexicana no es que los medios lo hagan, sino que Andrés Manuel, por mantener estas alianzas, porque es el noticiero de TV Azteca, el cual está encabezado por Ricardo Salinas, que es uno de los empresarios más ricos de este país, amigo de Andrés Manuel, pero que está enojado porque no se reabriera la economía como ellos quisieran, deciden desconocer, porque sí, la autoridad sanitaria, y la respuesta de Andrés Manuel, que refleja mucho esta alianza de la que estoy hablando en el gobierno, sale a decir que no, que son amigos, que fue un malentendido, que todos cometemos errores, cuando abiertamente se está llamando a mitad de una pandemia a desconocer a la gente que sale a decir qué hacer a 130 millones de mexicanos. Y esas son las contradicciones del gobierno de México, no su mala gestión en tanto a la pandemia. Y hay muchas cosas que Andrés Manuel es su propio enemigo, ¿no? Es su peor enemigo. Andrés Manuel sale a dar declaraciones que a veces le echan tanta leña al fuego, ¿no? En el tema feminista es lo peor, ¿no? O sea, es lo peor y niega la violencia familiar y dice que la pandemia ha sido un momento de reencuentro familiar cuando las llamadas y denuncias por violencia de género se incrementaron casi en 500%. Es decir, hay un montón de cosas que reflejan también quién es Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel no es un tipo anticapitalista, no es un tipo socialista que quiera acabar con este sistema de producción, no lo es. Andrés Manuel es un tipo conservador que viene de los movimientos sociales, que no ha establecido que va a romper con este sistema de producción, no lo ha hecho, ¿no? Andrés Manuel, en cambio, tiene cuestiones incluso muy conservadoras, es muy cercano también de los evangélicos, que hemos visto el daño que han causado en América Latina, es en temas de feminismo es totalmente pues un enemigo, ¿no? Para las mujeres al minimizar este tipo de situaciones, pero creo que es muy atrevido ponerlo y que también aquí en México, ¿no? En México la derecha sobre todo, o la derecha, sin adjetivos, la derecha utilizó este tipo de argumentos para decir que era igual que Bolsonaro, que era igual que Trump, ¿no? O sea, que desconocían, que eran ignorantes, no. Y creo que eso ocurre cuando Andrés Manuel sale a minimizar estos temas, teniendo un equipo de primer nivel como el de Hugo López-Gatell, ¿no? El subsecretario de Salud. Entonces, hay todo un equipo, incluso hay mujeres que la misma secretaria de Gobernación, que no es estar a favor, ser fan o no, salió a decirlo en la conferencia matutina, México es un estado patriarcal, ¿no? Y que la segunda al mando de este país salga a decirlo junto a Andrés Manuel, mientras los medios se concentran en lo que dice Andrés Manuel, bueno, eso es toda una estrategia, ¿no? Pero eso habla de que Andrés Manuel todavía está pensando en que se pueda hacer una alianza con la clase empresarial, con estos medios conservadores,
tener adentro a la clase empresarial y pretender representar a la clase trabajadora me parece absurdo, me parece ilógico, y eso es lo que está pasando. A mí lo que me preocupa es que no estemos viendo lo que ha ocurrido en América Latina, y específicamente el caso de Bolivia. A mí me llama mucho la atención porque tiene muchísimos factores en común con México, que a pesar de que se demuestre crecimiento económico, que tenga respaldo popular, el apoyo de sectores históricamente oprimidos, se puede dar un golpe de Estado de la noche a la mañana. Vimos en 20 días caer a un gobierno que tenía 14 años de probados éxitos, en donde no hubo un fraude electoral y salieron incluso organizaciones en Estados Unidos a decir que no lo hubo. Y en México creo que se subestima, y el partido, ahora sí debo decirlo, ha habido un giro en la dirección del partido de Morena aquí en México que llama mucho la atención. Mientras la anterior presidenta era directora del sector, vocera tal cual del sector empresarial, el actual presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, bueno, viene de un movimiento campesino, viene de representar, ya ha sido legislador, ha estado incluso en movimientos y partidos socialistas. Entonces, él sí ha hablado ya de una vía más a la izquierda incluso que Andrés Manuel, y que, bueno, ya veremos en estos días en donde se están... donde está esta pelea de empresarios contra un sector más popular, en donde no solamente la clase empresarial, sino Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de las maquilas en la frontera, está presionando para que continuaran desde hace semanas atrás con la producción de artículos que ellos utilizan en términos bélicos, ¿no? Para su industria armamentista, se producen en la frontera, en las maquilas mexicanas. Entonces hubo una presión de Estados Unidos, y a quien terminaron beneficiando fueron a esos empresarios y al gobierno de Estados Unidos, no a la clase trabajadora que se sigue muriendo en las maquilas. Sí, ahí también creo que hay un tema como de, o sea, que muchas veces estas derechas y estos medios vinculados a los poderes económicos concentrados instrumentalizan las banderas vinculadas al feminismo y demás, porque cuando les conviene pegarle a un gobierno popular, si se quiere, son los primeros que se ponen esa camiseta, pero cuando un gobierno más bien popular sí es consecuente con los postulados del feminismo o la diversidad, más bien se alinean con los... Y creo que ahí más bien es un trabajo de cómo orientar a la militancia para poder distinguir ese tipo de cosas y no cae... Es muy complicado, ¿no? Porque puedes caer en un lugar de ser como funcional a la derecha en última instancia en términos de cómo te posicionas frente a un gobierno popular, pero también en el otro extremo podés ser muy obsecuente o muy acrítico frente a cosas que objetivamente puedan ser contradictorias. Vos ahí como ya dijiste algunas cosas, pero el otro día que te escuché en la entrevista con, con el nuevo presidente de Morena, vos cómo enfocarías esa tensión entre el partido y el gobierno para el caso de México? Yo creo que ahí Ramírez Cuellar, él lo dijo, ¿no? El gobierno no, el partido Morena no tiene que ser un brazo del gobierno. O sea, lo dijo muy claro y dijo el partido tiene que estar a la izquierda del presidente. Y ha propuesto cosas mucho, por ejemplo, la medición de la riqueza, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con muerte a la clase burguesa, no, o sea, tiene que ver con vamos realmente a pensar el tema de la desigualdad estructural con seriedad. No solamente es a los ricos contra los pobres, no nada más es porque tú no quieres pagar impuestos, es como no, la gente que se está enriqueciendo a costa de la explotación de otras personas tiene que dar cuentas de cuánta explotación básicamente es la que está llevando a cabo en este país. Entonces yo creo que él tiene mucha claridad en ese sentido, pero que tampoco es fácil dentro de un partido donde llegó, insisto, y eso hay que tenerlo siempre muy presente cuando se habla del actual gobierno de México, porque hay quienes dicen, es de izquierda, ya es de derecha, ¿no? Entonces este gobierno es particularmente con una de claroscuros, y sobre todo por el momento histórico en el que se está llevando a cabo, que es muy complicado determinar si es de izquierda, de derecha. Por ejemplo, en política exterior, a mí me queda claro que es totalmente progresista, ¿no? En donde ha tenido la decisión de dar asilo
a Evo Morales, a un montón de refugiados que vienen de los gobiernos de Lenín Moreno, ¿no? Hay un montón de gente ecuatoriana que está aquí, el ex canciller, la ex presidenta de la Asamblea. Es decir, hay muchos personajes que tienen muchísimo peso en la izquierda latinoamericana que por su tradición también de dar asilo en este país, lo concedió el gobierno de Andrés Manuel, no nada más es porque él quiso y ya, sino porque hay una tradición también en este país de asilo. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en donde sí es de izquierda, pero en temas, ya te decía, por ejemplo, en esta contradicción en donde son la clase trabajadora la que te lleva al poder, pero termina respondiendo a los intereses empresariales y de Estados Unidos en las maquilas. ¿Cómo explicas eso? Claro, la gente ahorita está protestando en las maquilas a pesar de estar la pandemia, ¿no? Porque claro que les están fallando y la gente está diciendo hay que confrontar a este gobierno que no nos está respondiendo y tienen razón, o sea, tienen razón porque los están haciendo trabajar y hay cientos de muertos en estas maquilas. Entonces es bastante complicado el decir, por ejemplo, eso, a los pueblos indígenas, claro que se les ha dado prioridad, a las personas con menores ingresos en este país también, pero hay una de debates por ahí ocultos. Entonces, yo creo que el partido hoy se está enfrentando y que lo he visto particularmente en las últimas, no te miento, 3 semanas, un mes, con este Instituto de Formación Política, que ha sido bastante, me ha llamado muchísimo la atención, incluso me han invitado a participar, ¿no? A pesar de ser muy crítica con muchos puntos del gobierno de Andrés Manuel, me invitaron abiertamente a participar, en los estados también me han invitado a dar charlas, y la militancia incluso varía, pero brutalmente entre los estados y el centro de la ciudad, ¿no? O sea, la Ciudad de México, le decimos aquí, nos dicen los chilangos, entonces el chilangocentrismo es brutal cuando queremos hablar de política en el país, porque los estados realmente están en otra dinámica, están mucho más a la izquierda que lo que ocurre aquí en el centro de la Ciudad de México, y claro, tiene que ver con el golpeo también de esta guerra contra el narcotráfico, que no fue sino una guerra civil durante los últimos más de 12 años, en donde cientos de miles de personas han muerto y han desaparecido, y está totalmente oculto dentro de los medios internacionales. Entonces, claro que los estados tienen una postura mucho más militante, mucho más de izquierda, que lamentan y se pronuncian cuando hay un tipo de declaraciones en temas, por ejemplo, del movimiento de las mujeres, en donde Andrés Manuel dice que hacer una huelga de mujeres es algo totalmente conservador, ¿no? Y reaccionario, mientras en la calle sales y están mujeres de hijas desaparecidas, violentadas, asesinadas, donde estamos mujeres que estamos cansadas de este sistema, evidentemente, y que no es que el patriarcado haya nacido con Andrés Manuel, y en eso hay claridad, ¿no? Lo que no hay claridad es que Andrés Manuel sale y cree que es un movimiento en contra de su gobierno en vez de hacerlo aliado. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden y que se tienen que debatir, pero como dices, a veces, y creo que también ese es un pretexto de la izquierda en muchas latitudes, no solamente aquí en México, esa frase, ¿no? De le vas a hacer el juego a la derecha. Bueno, es que sí es hacerle el juego a la derecha, pero si tienes una capacidad realmente autocrítica de decir quién es la derecha y que siempre van a ser los mismos oportunistas asquerosos de siempre, e identificas que están reivindicando demandas de izquierda por ser unos oportunistas y asquerosos de toda la vida y no porque realmente crean en esas demandas, bueno, entonces hace falta más formación política. Y creo que ahí sí Morena está avanzando en algún momento, ¿no? En donde se quieren poner a debate ciertas cosas, todavía veo mucho miedo, mucho recelo en decir abiertamente Andrés Manuel es misógino, Andrés Manuel es conservador, Andrés Manuel, etcétera. Hay mucho miedo y se entiende porque la ultraderecha en este país también es muy asquerosa, es muy radical, son muy fascistas. Entonces también salir y decir lo mismo que estos fachos, pues también como que no es muy revolucionario, ¿no? Pero creo que se está tratando de hacer esa crítica y yo celebro que incluso cuando me invitan, ¿no? Porque a mí me da gusto que yo pueda abiertamente decir, pues saben qué, no, el objetivo no es Andrés Manuel, y incluso el movimiento feminista, conozco muchísimas mujeres que se asumen como feministas de la Cuarta Transformación, pero de repente sacan argumentos de qué tal que el presidente se enoja, y es como, pues a mí no me importa, porque no es que estemos diciendo una mentira, ni es una agresión en contra del presidente, más bien es cómo, siendo gobierno,
aceptas y construyes con esas exigencias. Y hay veces que pues te topas contra pared, pero todavía hay miedo de sentar un horizonte común que pueda ir más allá del presidente, que pueda ir más allá de la cuarta, de Morena, ¿no? O sea, todavía hay muchos debates, pero que, insisto, no creo que sea particular de México, sino de la misma izquierda en general, ¿no? Bueno, ya tenemos más de una hora. Yo por mí seguiría toda la tarde, pero ahí siempre van saliendo como... La gente tiene cosas que hacer. La gente tiene cosas que hacer y vos me imagino que también. Pero es muy interesante porque siempre que uno como que abre estos temas, luego van saliendo como más preguntas y más preguntas y más preguntas y más temas y más temas y más temas. Y bueno, en buena hora que tengamos estos espacios. Y bueno, Alina, agradecerte por el tiempo, por la colaboración. Yo sé que vos sos una mujer muy ocupada, pero de seguro para muchas compañeras y muchos compañeros militantes acá en Costa Rica y gente que nos ve fuera del país, va a ser muy valiosa tu aportación a nuestro espacio del Faro. Así que darte las gracias y bueno, ojalá que cuando pase la pandemia puedas darte una vuelta por acá. No sé si te podamos invitar a un café porque ya habíamos descubierto que te hace como daño. Pero bueno, muchas gracias. Así que no, bueno. Muchísimas gracias y yo puestísima siempre para la discusión y la verdad creo que sobre todo estas discusiones a mitad de la pandemia, creo que nos tienen que orillar a tomar otro tipo de acciones, ¿no? O sea, yo insistía, no creo que el capitalismo se derrumbe solo porque todos ya estamos cansados del capitalismo. Claro. Es como cómo asumimos nuestra trinchera. A mí me tocó, escogí o ya no sé cómo llegué a la trinchera de la comunicación. Yo soy muy feliz en ella. Yo también puedo hablar horas y horas. Y creo que es eso, ¿no? Sentar los precedentes para que cuando nos toque decidir qué hacer, cómo hacerlo, pues tengamos al menos herramientas. Y yo con gusto voy para Costa Rica otra vez. Ya tiene, ¿en qué año fui? Y vos viniste para las elecciones del 2014, cuando nosotros estábamos ahí a punto de caramelo con Villalta, ¿te acordás? Pero bueno, claro. hay que capaz hay que traerte de vuelta para ver si las cosas mejoran. Yo encantada. Sabes que sí, a mí me encanta estar ahí discutiendo, debatiendo y aportando lo poco que puedo. Dale. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Alina, así que bueno, con esto terminamos esta transmisión y en los próximos días vamos a compartir los videitos más cortos para que ustedes puedan también, si quieren ver la entrevista completa, la vamos a subir en las próximas horas al canal en YouTube completa. Y si no, en los próximos días vamos a circular a través tanto del Facebook como del Instagram videos más cortos. Así que nos despedimos y buenas noches. Pronto.